¿Alguna vez has visto a una niña llorar porque sus compañeros la humillaron por ser pobre? Celine tiene 14 años, es hija de una empleada doméstica y acaba de descubrir que ser diferente duele más de lo que imaginaba. Sus compañeros de escuela se burlaron de ella porque no tendrá fiesta de 15 años. Y lo que ella no sabe es que Mateus, el millonario para quien su mamá trabaja, escuchó todo sin querer y está a punto de cambiar su vida para siempre. Quédate hasta el final y descubre cómo un simple acto de generosidad puede convertirse en la historia de amor más hermosa que jamás imaginaste. El sol de Cancún caía con fuerza sobre la mansión cuando Celine llegó directamente de la escuela con los ojos hinchados y enrojecidos. Como todos los días, había ido a esperar a su mamá al trabajo porque Andresa terminaba tarde y regresaban juntas en autobús a su pequeño departamento. La chica entró por la puerta del servicio que daba al patio trasero, arrastrando su mochila con más rabia que tristeza, y encontró a su mamá en la cocina preparando la cena para el señor Mateus. Andresa levantó la vista al escuchar los pasos de su hija y sintió que el corazón se le estrujaba al verla así. No hacía falta preguntar qué había pasado porque conocía esa expresión, la misma que ella había tenido tantas veces cuando era joven y pobre. Celine dejó caer su mochila en el piso de la cocina y se dejó caer en una de las sillas del desayunador, cubriéndose el rostro con las manos. Andresa se secó las manos en el delantal y caminó despacio hacia ella, sentándose a su lado sin decir nada todavía. Sabía que había momentos en los que las palabras no servían de nada, y este era uno de ellos. «Mamá, ya no quiero ir a esa escuela», dijo Celine con la voz quebrada, sin descubrir su rostro. «Hoy Valeria y sus amigas me preguntaron frente a todos dónde sería mi fiesta de 15 años. Cuando les dije que no iba a tener fiesta, se rieron. Dijeron que cómo era posible que alguien como yo estuviera en esa escuela si ni siquiera podía pagar una fiesta decente». Andresa apretó los labios y abrazó a su hija, sintiendo cómo le ardían los ojos por las lágrimas que se negaba a derramar frente a ella. Sabía que Celine merecía mucho más que esa vida de sacrificios, pero también sabía que con su sueldo de empleada doméstica apenas alcanzaba para pagar la renta, la comida y los útiles escolares. Una fiesta de 15 años era un lujo que simplemente no podían permitirse, por más que le doliera en el alma. Le acarició el cabello largo y oscuro a su hija, tratando de encontrar las palabras correctas para consolarla sin mentirle. No quería prometerle algo que no podría cumplir, pero tampoco quería dejarla hundirse en esa tristeza. «Mi amor, escúchame bien», dijo Andresa con voz firme pero cariñosa. «Esas niñas no saben nada de la vida. No saben lo que significa trabajar duro. No saben lo que cuesta cada peso que traemos a esta casa. Tú vales más que todas ellas juntas. ¿Me oyes? No por el dinero que tengas, sino por el corazón que llevas dentro». Celine levantó la mirada, con los ojos enrojecidos y brillantes por las lágrimas. Quería creerle a su mamá, quería sentir que todo estaría bien, pero la verdad es que dolía demasiado. Dolía ser la diferente, la que no encajaba, la que tenía que inventar excusas cuando sus compañeras hablaban de viajes, ropa de marca y fiestas lujosas. Andresa le limpió las lágrimas con el pulgar y la abrazó más fuerte, como si con ese gesto pudiera protegerla de todo el dolor del mundo. Pero ambas sabían que no era suficiente, que la realidad seguía ahí afuera esperándolas. La conversación continuó en voz baja, con Celine contando más detalles de la humillación mientras su mamá la consolaba como podía. Lo que ninguna de las dos sabía era que Mateus había llegado a casa más temprano de lo habitual ese día. Había entrado por la puerta principal pensando en revisar unas facturas en su estudio, pero al pasar por el pasillo que conectaba con la cocina, escuchó voces. Se detuvo en seco cuando reconoció el llanto entrecortado de Celine. No era su intención espiar, pero las voces llegaban claras desde la cocina y el pasillo era el único camino a su estudio. Las palabras de la niña llegaron hasta él como cuchillos. «No voy a tener fiesta de 15 años», la voz rota de Andresa tratando de consolarla, el silencio pesado que seguía después. Mateus sintió algo extraño en el pecho,
una mezcla de indignación y ternura que no había experimentado en mucho tiempo. Se quedó ahí parado, oculto por la pared del pasillo, procesando lo que acababa de escuchar. Él sabía que Andresa era madre soltera, que trabajaba duro todos los días para sacarle adelante sola, pero nunca había dimensionado realmente lo que eso significaba. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y decidió que no podía quedarse ahí escuchando sin hacer algo al respecto. Despacio, sin hacer ruido, Mateusz retrocedió por el pasillo y salió de la casa por la puerta principal, cerrándola suavemente tras de sí. Caminó hacia el jardín frontal con las manos en los bolsillos y la mente dando vueltas a 1000 por hora. Durante años había construido su fortuna con trabajo y estrategia, había acumulado propiedades, inversiones y más dinero del que podría gastar en toda su vida. Pero en ese momento, mientras el sol se ponía sobre Cancún tiñendo el cielo de naranja y rosa, se dio cuenta de algo importante. Todo ese dinero no significaba nada si no podía usarlo para cambiar la vida de alguien que realmente lo necesitaba. Pensó en Celine, en su rostro triste, en sus lágrimas de humillación. Pensó en Andresa, en su dignidad inquebrantable a pesar de las circunstancias. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Mateusz sintió que tenía un propósito más grande que simplemente acumular más riqueza. Esperó unos minutos en el jardín, dándoles tiempo a madre e hija para terminar su conversación, y luego entró nuevamente a la casa, actuando como si acabara de llegar. Tenía el poder de hacer algo extraordinario y no iba a desperdiciar esa oportunidad. La mañana siguiente amaneció fresca y luminosa, con ese olor a sal y humedad que caracterizaba a Cancún. Andresa llegó a la mansión de Mateusz a las 7 en punto como siempre, con su uniforme impecable y su rostro mostrando apenas las huellas del cansancio. Celine había ido a la escuela con los ojos todavía hinchados, pero con la barbilla en alto, porque su madre le había enseñado que la dignidad no se negocia. Mateusz estaba en la terraza tomando café cuando vio llegar a Andresa, y por un momento dudó si debía decirle algo o simplemente quedarse callado. Pero algo en él había cambiado desde la tarde anterior, algo que no podía ignorar. Decidió que hablaría con Celine cuando la viera, pero sin presionar, sin invadir ese espacio sagrado que era el dolor de una adolescente. Necesitaba entender qué significaba realmente cumplir 15 años para una chica como ella. ¿Qué era lo que se había perdido y por qué dolía tanto? Esa tarde, cuando Celine llegó de la escuela, encontró a Mateusz en el jardín regando las plantas que su mamá siempre cuidaba con tanto esmero. Él levantó la vista y le sonrió con amabilidad. Un gesto tan simple que tomó a la chica por sorpresa. No estaba acostumbrada a que su jefe le prestara mucha atención. Siempre había sido un hombre educado pero distante, ocupado con sus negocios y sus reuniones. Celine le devolvió la sonrisa tímidamente y se dispuso a entrar a la casa cuando él la llamó. Su voz sonaba diferente, más cálida, más cercana. La chica se detuvo y volteó, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Mateusz dejó la manguera a un lado y caminó hacia ella con las manos en los bolsillos, manteniendo una distancia respetuosa. No quería incomodarla, solo quería entender. Celine apretó la correa de su mochila y esperó a que él hablara, preguntándose qué querría decirle. «Oye, Celine, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Mateusz con tono casual como quien pregunta la hora o el clima. «He escuchado que las chicas de tu edad hacen una gran celebración cuando cumplen 15 años, pero la verdad es que nunca he entendido bien qué significa eso. ¿Me podrías explicar?». Celine parpadeó sorprendida sin esperar esa pregunta. Por un momento pensó en inventar alguna excusa para irse, pero algo en la mirada de Mateusz le decía que él realmente quería saber, que no estaba preguntando por compromiso o por lástima. La chica bajó la vista a sus zapatos desgastados y sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza. No quería hablar de eso, no quería admitir que había estado llorando por algo que probablemente a él le parecería una tontería. Pero al mismo tiempo, había algo reconfortante en poder hablar con alguien que no fuera su mamá, alguien que no estuviera tan metido en el problema. Respiró hondo y decidió ser honesta. «Bueno, pues,
Es una tradición muy importante aquí en México, comenzó Celine con voz baja, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando una niña cumple 15 años, es como un paso de la infancia a la adolescencia. Se hace una fiesta con vestido largo, baile de vals, padrinos, todo eso. Es como decirle al mundo que ya estás creciendo, que ya eres alguien importante. Mateus asintió despacio, observando cómo los ojos de la chica brillaban mientras hablaba, a pesar de que intentaba ocultar su tristeza. Notó cómo sus manos apretaban la correa de la mochila, cómo su voz se volvía más pequeña con cada palabra. Entendió entonces que no se trataba solo de una fiesta, sino de un rito de pertenencia, de validación, de sentirse vista y celebrada. Y entendió también por qué la burla de sus compañeras había sido tan dolorosa. Le habían arrebatado esa oportunidad de sentirse especial, aunque fuera por un día. Mateus sintió que la indignación de la noche anterior regresaba multiplicada por 10. «Ya veo», murmuró él, mirándola con una ternura que Celine no supo interpretar. «Entonces, es algo realmente significativo para ti y para tu familia». Celine asintió sin levantar la mirada, mordiéndose el labio inferior para no dejar escapar las lágrimas que amenazaban con salir de nuevo. No quería llorar frente a él, no quería que pensara que era una niña débil o dramática. Mateus notó su incomodidad y decidió no presionar más. No quería que se sintiera acorralada o expuesta. Le dio una palmadita suave en el hombro, un gesto paternal que sorprendió a ambos, y le sonrió con calidez. Celine levantó la vista y por primera vez vio algo diferente en los ojos de su jefe. Compasión genuina, no lástima. Había una diferencia enorme entre esas dos cosas, y ella la percibió claramente. Se despidieron con un hasta luego, y Celine entró a la casa sintiendo que algo extraño acababa de pasar. Algo que no lograba poner en palabras, pero que le había dejado una sensación cálida en el pecho. Mateus se quedó en el jardín observándola alejarse, y en ese momento supo exactamente qué tenía que hacer. Los días siguientes fueron extraños para Mateus. No podía dejar de pensar en esa conversación con Celine, en la forma en que sus ojos se habían iluminado al hablar de los 15 años, y luego se habían apagado al recordar que ella no los tendría. Observaba a Andresa trabajar con esa dedicación silenciosa que la caracterizaba, limpiando cada rincón de su casa como si fuera un templo, y se preguntaba cómo era posible que una mujer con tan poco pudiera dar tanto. Había criado sola a una hija maravillosa, le había inculcado valores que muchos ricos no tenían, y lo había hecho todo sin quejarse nunca, sin pedir nada a cambio. Mateus se sentía pequeño frente a esa grandeza invisible que Andresa llevaba con naturalidad. Una mañana, mientras revisaba documentos en su estudio, se descubrió mirando por la ventana hacia el jardín donde Celine ayudaba a su madre a tender la ropa. La chica reía por algo que Andresa le había dicho, y ese sonido llegó hasta él como una melodía que había olvidado que existía. En ese instante tomó una decisión que cambiaría todo. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la caja fuerte que tenía escondida detrás de un cuadro en la pared. No era el dinero lo que necesitaba, eso lo tenía de sobra, sino algo más valioso: tiempo y determinación. Mateus sabía que no podía simplemente ofrecerle dinero a Andresa para que hiciera una fiesta. Eso heriría su orgullo y ella probablemente lo rechazaría. Conocía bien a su empleada. Sabía que era de esas mujeres que prefieren quebrarse antes que doblarse, que aceptan la ayuda solo cuando no tienen otra opción. No, esto tenía que ser diferente. Tenía que ser algo que ellas no pudieran rechazar, porque simplemente sucedería sin que lo supieran. Cerró la caja fuerte y regresó a su escritorio, esta vez con un propósito claro. Sacó su teléfono y comenzó a hacer una lista mental de todo lo que necesitaba: un lugar para la fiesta, un vestido digno de una princesa, música, comida, decoración, fotógrafos. La lista crecía en su mente, y con ella crecía también una emoción que no había sentido en años. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó en voz alta, riéndose de sí mismo. «Soy un hombre de negocios organizando una fiesta de 15 años para la hija de mi empleada.
pero incluso mientras lo decía, sabía que era exactamente lo correcto. Había pasado demasiados años enfocado únicamente en acumular riqueza, en cerrar tratos, en multiplicar sus inversiones. ¿Y para qué? Si al final del día regresaba a esta mansión enorme y vacía, donde lo único que lo esperaba era el silencio. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos, había sacrificado todo por el éxito profesional. Pero ahora, viendo la oportunidad de hacer algo realmente significativo por alguien que lo merecía, sintió que finalmente su dinero tendría un propósito real. No se trataba de caridad ni de lástima, se trataba de justicia. Una niña como Celine no merecía ser humillada por no tener lo que otros tenían por casualidad de nacimiento. Mateus apretó los puños con determinación y supo que haría esto perfecto. Durante los siguientes días, Mateus se volvió un hombre con una misión secreta. Cada vez que Andresa estaba ocupada en otra parte de la casa, él hacía llamadas discretas desde su estudio. Contactó con organizadores de eventos, con tiendas de vestidos de quinceañera, con músicos, con fotógrafos profesionales. Les explicaba la situación con pasión, les contaba la historia de Celine, y casi todos aceptaban ayudar conmovidos por el gesto. Algunos incluso le ofrecieron descuentos que él rechazó, porque no se trataba de ahorrar dinero, sino de darle a esa niña la mejor fiesta que pudiera imaginar. Mateus descubrió que disfrutaba enormemente de ese proceso, de elegir cada detalle, de imaginar la cara de Celine cuando viera todo. Era como si una parte de él que había estado dormida durante años finalmente despertara. Y mientras tanto, Andresa y Celine seguían con su rutina normal, completamente ajenas a lo que se estaba preparando para ellas. Una tarde, mientras Mateus revisaba muestras de decoración que le habían enviado, Andresa entró al estudio para preguntarle si quería que le preparara algo de comer. Él escondió rápidamente los papeles debajo de un folder y le sonrió con naturalidad, aunque sentía el corazón latirle rápido por el susto. Andresa lo miró con curiosidad, notando algo diferente en él, pero sin poder identificar qué era exactamente. Había una luz en sus ojos que no había visto antes, una energía que contrastaba con la seriedad habitual del millonario. Ella le preguntó si todo estaba bien, y Mateus asintió, asegurándole que solo estaba trabajando en un proyecto nuevo. No era mentira del todo, pensó él con ironía, solo que este proyecto no tenía nada que ver con negocios ni ganancias. Andresa salió del estudio, y Mateus respiró aliviado, pero también emocionado. Faltaba poco para el cumpleaños de Celine, apenas 2 semanas, y tenía que acelerar los preparativos. Tomó su teléfono nuevamente y marcó otro número de su lista. Lo que no sabía era que pronto descubriría algo que lo haría cambiar todos sus planes. El descubrimiento llegó de la forma más inesperada. Mateus había ido al banco esa mañana para autorizar algunas transferencias relacionadas con la fiesta, y mientras esperaba en la fila, escuchó una conversación que le heló la sangre. 2 mujeres elegantes hablaban en voz alta sin importarles quién las oyera, y una de ellas mencionó el nombre de la escuela de Celine. Mateus aguzó el oído sin querer entrometerse, pero cuando escuchó el nombre completo de su empleada doméstica en esa conversación, no pudo evitar prestar toda su atención. Las mujeres hablaban con ese tono despectivo que solo tienen las personas que nunca han conocido las dificultades. Una de ellas era madre de Valeria, la niña que había humillado a Celine, y estaba contándole a su amiga sobre una bromita que las chicas de la escuela estaban planeando. Mateus sintió que la rabia le subía por la garganta mientras seguía escuchando los detalles sórdidos de lo que pretendían hacer. «Ya sabes cómo son estas niñas a esa edad», decía la mujer riendo. «Mi Valeria me contó que el día del cumpleaños de esa chiquilla, la hija de la sirvienta que trabaja con un millonario, van a llevar pastelitos baratos a la escuela. Van a invitarla a celebrar su fiesta inexistente, y cuando ella acepte por educación, le van a tirar todo encima frente a todos. Dicen que será para enseñarle a no pretender ser lo que no es». La amiga soltó una carcajada y comentó que los jóvenes de hoy eran terribles, pero lo dijo como si fuera algo gracioso y no cruel. Mateus apretó los puños dentro de los bolsillos de su traje,
conteniendo las ganas de voltear y decirles exactamente lo que pensaba de ellas y de sus hijas. Pero sabía que confrontarlas no serviría de nada. Esas personas no entendían el daño que causaban porque nunca habían estado del otro lado. Lo que sí sabía era que no iba a permitir que eso sucediera, no mientras él tuviera el poder de impedirlo. Salió del banco con la mandíbula tensa y el corazón latiéndole con furia. Se subió a su auto y se quedó ahí sentado por varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No era solo que quisieran burlarse de Celine otra vez, era que habían planeado humillarla públicamente el día de su cumpleaños, el día que ya de por sí sería doloroso para ella. Era crueldad pura, disfrazada de broma juvenil, respaldada por madres que aplaudían ese comportamiento en lugar de corregirlo. Mateus pensó en Celine llegando a la escuela ese día sin saber lo que le esperaba. Pensó en su cara cuando le tiraran esos pastelitos encima, en las risas de todos, en el trauma que eso le causaría, y entonces supo que tenía que hacer algo más que solo organizar una fiesta bonita. Tenía que cambiar por completo el guión de esa historia. Tenía que darle la vuelta a la situación de tal manera que las verdaderas humilladas fueran esas niñas crueles. Encendió el motor y condujo de regreso a casa con una idea formándose en su mente. Esa misma tarde, después de que Andresa y Celine se habían ido a su departamento, Mateus hizo una llamada crucial. Buscó en internet el número de la escuela de Celine y pidió hablar directamente con la directora. La secretaria le dijo que tendría que dejar un mensaje, pero cuando Mateus mencionó su nombre completo y el hecho de que era un importante empresario de Cancún, la actitud cambió de inmediato. En menos de 5 minutos, estaba hablando con la directora Sofía, una mujer de mediana edad que sonaba profesional, pero curiosa. Mateus se presentó formalmente, explicó que era el empleador de Andresa y luego le contó toda la situación, la humillación que Celine había sufrido, la fiesta que él estaba planeando en secreto y, lo más importante, la nueva crueldad que se estaba cocinando para el día del cumpleaños. La directora escuchó en silencio, y cuando Mateus terminó, hubo una pausa larga antes de que ella hablara. «Señor Mateus, lo que me está contando es muy grave», dijo la directora con voz seria. «No tenía idea de que estuviera pasando esto en mi escuela. Esas niñas y sus familias pagan colegiaturas altas, pero eso no les da derecho a maltratar a nadie. Si lo que usted dice es cierto, y no tengo razones para dudarlo, esas estudiantes se enfrentarán consecuencias. Pero antes que nada me gustaría ayudarle con su plan». Mateus sintió un alivio enorme al escuchar esas palabras. Le explicó a la directora Sofía lo que tenía en mente: adelantar todo, organizar la fiesta dentro de la misma escuela, invitar a todos los compañeros de clase, para que fueran testigos de algo completamente diferente a lo que esperaban. La directora aceptó de inmediato y juntos comenzaron a trazar un plan que requeriría coordinación perfecta y absoluto secreto. Celine no debía enterarse de nada hasta el momento exacto, y eso significaba que incluso Andresa tendría que ser mantenida en la oscuridad hasta último momento. Mateus colgó el teléfono, sintiendo que finalmente todo estaba tomando forma. El cumpleaños de Celine sería en 5 días, y para entonces todo estaría listo para sorprenderla. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad secreta para Mateus. Cada mañana se levantaba más temprano de lo habitual, hacía sus llamadas antes de que Andresa llegara a trabajar y coordinaba cada detalle con la precisión de un general planeando una batalla. La directora Sofía se convirtió en su cómplice perfecta, ofreciéndole el salón de eventos de la escuela, que normalmente se usaba para ceremonias y graduaciones. Era un espacio amplio con ventanales grandes que dejaban entrar la luz natural, piso de madera pulida y un pequeño escenario al fondo. Mateus lo visitó una tarde cuando Celine estaba en clases, entrando por la puerta trasera para que nadie lo viera, y supo de inmediato que era el lugar perfecto. Imaginó ese salón transformado en un salón de baile digno de una princesa, con luces colgantes, flores frescas y todo lo necesario para que Celine viviera el momento más especial de su vida. La directora Sofía lo acompañó en ese recorrido y juntos fueron imaginando cada elemento de la fiesta. «Quiero que sea mágico»,
Le dijo Mateus a la directora mientras caminaban por el salón vacío. Quiero que cuando Celine entre aquí, sienta que está en un sueño del que no quiere despertar. Nada de lujos exagerados ni cosas ostentosas, sino algo hermoso, significativo, lleno de cariño. La directora asintió con una sonrisa conmovida, cada vez más impresionada por la dedicación de ese hombre, que no era ni familiar ni padrino de la niña, simplemente alguien que había decidido hacer el bien. Mateus sacó su teléfono y comenzó a mostrarle fotos de referencia que había guardado. Arreglos florales en tonos rosa y blanco, luces tipo guirnaldas que creaban ambientes cálidos, mesas decoradas con manteles elegantes pero sencillos. Todo tenía que transmitir amor, no dinero. La directora tomaba notas en su tablet y ocasionalmente hacía sugerencias que Mateus aceptaba agradecido. Entre los dos estaban creando algo que trascendía una simple fiesta. Estaban creando un momento que Celine recordaría toda su vida. El vestido fue quizás la parte más complicada de organizar. Mateus no tenía idea de las tallas ni de los gustos de Celine, así que tuvo que ser creativo. Le pidió a la directora que discretamente averiguara con la maestra de educación física cuál era la talla aproximada de la chica, usando como excusa un supuesto programa de uniformes deportivos. Una vez que tuvo esa información, Mateus visitó 3 boutiques especializadas en vestidos de quinceañera en la zona hotelera de Cancún. En la tercera tienda encontró exactamente lo que buscaba: un vestido en tono rosa pastel con detalles bordados en pedrería delicada, falda amplia que parecía de cuento de hadas, pero sin exageraciones, corpiño ajustado con tirantes finos. Era elegante sin ser pretencioso, juvenil sin ser infantil, perfecto para una chica de 14 años que estaba cruzando el umbral hacia la adolescencia. La dueña de la boutique, una señora mayor llamada Rosa, se conmovió tanto con la historia que le ofreció hacerle los ajustes finales gratis si era necesario. Mateus aceptó agradecido y le dio su número para cualquier emergencia. La música también requirió atención especial. Mateus contrató a un grupo de mariachi local para que tocara durante la recepción, pero también quería algo más íntimo para el vals. Después de buscar y buscar, encontró a un violinista joven que tocaba en bodas y eventos. Un chico de apenas 24 años, llamado David, que tenía un talento increíble. Mateus lo escuchó tocar una pieza de práctica y supo que era perfecto. Le explicó la situación y David aceptó de inmediato, emocionado por ser parte de algo tan especial. También contrató a un DJ para la parte más animada de la fiesta, alguien que supiera leer el ambiente y mantener la energía alta sin ser vulgar. Cada proveedor que Mateus contactaba recibía la misma advertencia: esto debía mantenerse en secreto absoluto. Si alguien le contaba algo a Celine o a Andresa antes de tiempo, todo se arruinaría. Y todos, sin excepción, prometieron guardar el secreto como si fuera un tesoro. El fotógrafo que contrató era reconocido en Cancún por capturar bodas de lujo. Pero cuando Mateus le contó sobre la fiesta de Celine, el hombre ofreció un precio especial y prometió traer a su mejor equipo. No solo tomaría fotos, sino también video, para que Andresa y Celine tuvieran un recuerdo completo de ese día. Mateus revisaba cada contrato, cada detalle, cada elemento con la meticulosidad de alguien que sabe que solo tiene una oportunidad de hacerlo bien. Las noches se le iban planeando, imaginando, ajustando. Andresa notaba que su jefe llegaba más temprano y se iba más tarde de lo habitual, que parecía distraído pero también más animado. Un día le preguntó si todo estaba bien con sus negocios y Mateus le aseguró que sí, que simplemente estaba trabajando en algo muy importante. Ella no insistió porque respetaba su privacidad, pero había algo en la mirada de ese hombre que no lograba descifrar. Mateus sonreía para sus adentros cada vez que ella lo miraba con curiosidad. Faltaban solo 3 días para el cumpleaños y todo estaba cayendo en su lugar perfectamente. La víspera del cumpleaños de Celine, Mateus apenas durmió. Se la pasó revisando listas, confirmando horarios, asegurándose de que cada proveedor supiera exactamente a qué hora debía llegar a la escuela y por dónde entrar sin ser visto.
La directora Sofía había coordinado con el personal de limpieza y mantenimiento para que el salón estuviera disponible desde las 5 de la mañana. A esa hora comenzarían a llegar los decoradores y tenían exactamente 5 horas para transformar ese espacio en algo mágico antes de que los estudiantes empezaran a llegar a clases. Mateus había decidido que la fiesta sería a las 3 de la tarde, justo después de que terminaran las clases, para que Celine no sospechara nada durante el día. Pero para que eso funcionara, necesitaba que ella y Andresa llegaran a la escuela sin saber lo que las esperaba. Ahí entraba la última parte del plan, la llamada estratégica de la directora. A las 6 de la mañana del día del cumpleaños, mientras Celine todavía dormía, el teléfono de Andresa sonó. Ella contestó sobresaltada, pensando que algo malo había pasado porque nadie llamaba a esa hora. Era la directora Sofía, con voz seria pero amable, pidiéndole disculpas por llamar tan temprano, pero explicándole que necesitaba reunirse urgentemente con ella y con Celine esa misma tarde a las 3 en punto. Se trataba de un asunto delicado relacionado con el comportamiento de algunos estudiantes hacia su hija, y era importante que ambas estuvieran presentes. Andresa sintió que el estómago se le revolvía de preocupación. Inmediatamente pensó en la humillación que Celine había sufrido semanas atrás. Le preguntó a la directora si su hija estaba en problemas, pero Sofía le aseguró que no, que era más bien para buscar soluciones. Andresa aceptó, aunque con el corazón encogido, y cuando colgó se quedó sentada en su cama pensando qué más podría haber pasado. Esa mañana, Celine se despertó sintiendo el peso del día sobre sus hombros. Cumplía 15 años, pero en lugar de emoción solo sentía un vacío extraño. Su mamá le había preparado un desayuno especial con huevos rancheros y jugo de naranja fresco, y le había dado un abrazo largo diciéndole que era la niña más maravillosa del mundo. Pero ambas sabían que el día transcurriría como cualquier otro. Celine iría a la escuela, trataría de ignorar las miradas y comentarios de sus compañeras, y luego regresaría a casa donde cenarían algo sencillo. Antes de salir al trabajo, Andresa le dijo que la directora había llamado y que tenían que ir juntas a la escuela a las 3 de la tarde. Celine palideció inmediatamente, preguntándole qué había hecho mal, pero su mamá la tranquilizó diciéndole que no era nada grave, solo una reunión. La chica asintió sin estar convencida y se fue a la escuela con el corazón todavía más pesado que antes. Lo que ninguna de las dos sabía era que Mateus ya estaba en la escuela coordinando todo. Desde las 5 de la mañana, el salón de eventos se había convertido en un hormiguero de actividad. Los decoradores llegaron primero, siguiendo al pie de la letra el diseño que Mateus había aprobado días antes. Colgaron cortinas de tul en tonos rosa y blanco desde el techo, creando ondas suaves que daban sensación de estar bajo un cielo de ensueño. Instalaron luces tipo guirnalda entre las cortinas, pequeños focos cálidos que al encenderlos creaban un ambiente íntimo y acogedor. En el centro del salón montaron una pista de baile con un vinilo especial que brillaba sutilmente, y alrededor colocaron mesas redondas con manteles blancos y centros de mesa con rosas frescas. Al fondo, sobre el escenario, instalaron un letrero iluminado que decía: «Celine, hoy celebramos tu vida». Mateus supervisaba cada detalle personalmente, moviendo un arreglo floral 2 centímetros a la izquierda, ajustando la altura de una luz, asegurándose de que todo fuera perfecto. A las 10 de la mañana, el salón ya estaba irreconocible, transformado en un espacio digno de una película romántica. El vestido llegó a las 11, entregado personalmente por Rosa, la dueña de la boutique, quien también trajo zapatos a juego y accesorios delicados. Mateus lo colgó cuidadosamente en el vestidor adjunto al salón, junto con todo lo demás que Celine necesitaría para arreglarse. Contrató a una maquillista y a una estilista profesional que llegarían a las 2:30 para tener todo listo antes de las 3. El pastel llegó al mediodía. 3 pisos decorados con flores de azúcar y detalles en dorado. Elegante pero no exagerado, con «Felices 15 años Celine» escrito en la parte superior. Mateus lo probó discretamente y asintió satisfecho. Estaba delicioso. Los músicos llegaron a la 1 para hacer pruebas de sonido,
y el fotógrafo apareció a las 2 para preparar su equipo y capturar imágenes de los preparativos. Todo iba según el plan. A las 2:30, la directora Sofía le mandó un mensaje confirmando que había visto a Celine salir de su última clase y que la chica no sospechaba nada. Mateusz respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. En 30 minutos, todo cambiaría para siempre. A las 2:45 de la tarde, Mateusz estacionó su auto frente a la casa de Andresa. Había pasado por ella como habían acordado, diciéndole que la llevaría a la escuela junto con Celine para la reunión con la directora. Andresa salió de su departamento luciendo preocupada, con su mejor blusa y unos pantalones sencillos, el cabello recogido en una cola de caballo. Mateusz notó las ojeras bajo sus ojos, señal de que no había dormido bien, pensando en lo que podría tratar esa reunión. Le abrió la puerta del auto con una sonrisa tranquilizadora, tratando de no revelar nada con su expresión. Andresa le agradeció y se subió, acomodándose en el asiento con las manos entrelazadas sobre su regazo. El trayecto hacia la escuela fue silencioso. Ella miraba por la ventana perdida en sus pensamientos, mientras Mateusz conducía con el corazón latiéndole cada vez más rápido. Sabía que en cuestión de minutos, todo el esfuerzo de las últimas semanas finalmente daría frutos. Cuando llegaron a la escuela, Celine ya los esperaba en la entrada principal con su mochila colgando de un hombro y cara de confusión. Vestía su uniforme escolar, una falda plisada color vino y una blusa blanca que se veía gastada en los puños. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros y sus ojos mostraban una mezcla de nerviosismo y cansancio. Al ver el auto de Mateusz, se sorprendió aún más, porque no entendía qué hacía el patrón de su mamá ahí. Andresa bajó del auto y abrazó a su hija, preguntándole cómo había estado su día, tratando de actuar con normalidad a pesar de la tensión que sentía. Celine respondió con monosílabos, claramente preocupada por lo que estaba pasando. Mateusz también bajó del auto y les sonrió a ambas con esa calidez que últimamente las desconcertaba. Les sugirió que entraran juntos, ya que él también había sido invitado a la reunión por la directora. Andresa lo miró extrañada, pero no hizo preguntas. Simplemente tomó la mano de su hija y caminaron los tres hacia el edificio. La directora Sofía los esperaba en el pasillo principal, justo frente a la puerta del salón de eventos. Llevaba un vestido elegante color beige y una sonrisa que intentaba ser seria, pero no lograba ocultar la emoción. Saludó formalmente a Andresa y a Celine, estrechándoles la mano con calidez, y luego intercambió una mirada cómplice con Mateusz, que ninguna de las dos captó. Les pidió que la siguieran y comenzó a caminar hacia la puerta del salón, hablando sobre cosas triviales de la escuela para mantener la normalidad. Celine apretaba la mano de su mamá con fuerza y Andresa podía sentir cómo temblaba ligeramente. Ambas pensaban que estaban a punto de enfrentar una conversación difícil sobre acoso escolar o algún problema disciplinario. Nunca, ni en sus sueños más locos, imaginaron lo que estaba detrás de esa puerta. La directora se detuvo frente al salón, puso su mano en el picaporte y volteó a verlas con una sonrisa que ya no podía contener. «Antes de entrar, quiero que sepan que hay muchas personas que las quieren», dijo la directora con voz emocionada, «y hoy es un día muy especial». Dicho esto, abrió la puerta de par en par y se hizo a un lado. La primera en ver fue Celine, y lo que sus ojos captaron la dejó completamente paralizada. El salón estaba transformado en un palacio de ensueño, con luces brillando suavemente entre cortinas de tul, mesas decoradas con flores frescas, y al fondo, sobre el escenario, ese letrero luminoso que decía su nombre. Pero no era solo la decoración lo que la impactó, sino las personas. Todos sus compañeros de clase estaban ahí, vestidos elegantemente, junto con varios maestros, el personal de la escuela, y en primera fila, Mateusz, quien la miraba con los ojos brillantes de emoción. En el centro del salón, sobre un maniquí especial, colgaba el vestido más hermoso que Celine había visto en su vida. Y entonces, mientras procesaba todo esto, el mariachi comenzó a tocar las mañanitas y todos los presentes comenzaron a cantar. Celine sintió que las piernas le fallaban
y tuvo que sostenerse del marco de la puerta. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido, solo un sollozo ahogado que le nació desde lo más profundo del alma. Andresa, parada justo detrás de ella, también rompió en llanto al comprender finalmente lo que estaba pasando. Esto no era una reunión disciplinaria. Esto era la fiesta de 15 años que ella nunca pudo darle a su hija, la celebración que habían considerado imposible. Las dos se abrazaron en el umbral de la puerta, llorando juntas, mientras todos los presentes seguían cantando con sonrisas enormes en sus rostros. Mateus se acercó a ellas con pasos lentos, dándoles tiempo de asimilar todo, y cuando estuvo frente a Céline, le ofreció su mano. La chica lo miró con los ojos empapados en lágrimas, todavía incapaz de formar palabras coherentes. Él simplemente sonrió y le dijo con voz suave: «Felices 15 años, Céline. Hoy celebramos tu vida y todo lo maravillosa que eres, y este es solo el comienzo de tu fiesta». Céline tomó la mano de Mateus sin dejar de llorar, y él la guió suavemente hacia el interior del salón mientras todos aplaudían con entusiasmo genuino. Andresa los seguía unos pasos atrás, cubriéndose la boca con ambas manos, tratando de contener el torrente de emociones que la desbordaba. Era demasiado. Todo era demasiado hermoso, demasiado generoso, demasiado increíble para ser real. Cuando llegaron al centro del salón, frente al vestido, Céline finalmente encontró su voz entre los sollozos, se volteó hacia Mateus con los ojos enrojecidos e hinchados y le preguntó con voz temblorosa por qué había hecho todo esto. ¿Por qué alguien como él, un hombre ocupado y exitoso, se había tomado el tiempo y el esfuerzo de organizar algo tan especial para ella, una simple chica que ni siquiera era parte de su familia? Mateus sintió que también se le humedecían los ojos, pero se mantuvo firme. Necesitaba que ella entendiera el mensaje completo, porque la forma como tú brillas no puede ser apagada por nadie, Céline, respondió Mateus con voz clara y emocionada. Porque tu mamá te ha criado para ser una persona extraordinaria, y eso merece ser celebrado. Porque ninguna niña debería sentirse menos valiosa por no tener dinero, y quería mostrarte que hay gente en este mundo que ve tu verdadero valor. Porque cuando te vi llorar ese día, entendí que tenía el poder de cambiar las cosas, y no hacerlo hubiera sido un desperdicio. Las palabras cayeron sobre Céline como un bálsamo sanador sobre todas las heridas que las burlas le habían dejado. Miró alrededor del salón, a sus compañeros que ahora la observaban con respeto y admiración, a los maestros que sonreían orgullosos, a su mamá que lloraba de felicidad, y especialmente a Valeria, quien estaba en una esquina con la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie a los ojos. La venganza perfecta no había sido humillarla de vuelta, sino mostrarle que la bondad siempre gana. La directora Sofía se acercó con un micrófono inalámbrico y le pidió permiso a Céline para decir unas palabras. La chica asintió, todavía limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. La directora se dirigió a todos los presentes con voz firme y clara, explicándoles que ese día era especial no solo porque celebraban los 15 años de una estudiante ejemplar, sino porque era una lección para todos sobre empatía, bondad y el verdadero significado de la comunidad. Mencionó, sin dar nombres específicos, que había habido incidentes de burlas y que eso no sería tolerado nunca más en esa institución. Varios estudiantes bajaron la mirada avergonzados, incluyendo las amigas de Valeria. Luego la directora le cedió el micrófono a Mateus, quien agradeció a todos por ser parte de esta celebración y especialmente a Andresa por criar a una hija tan admirable. Los aplausos resonaron nuevamente en el salón y Andresa tuvo que sentarse en una silla porque sentía que las piernas ya no la sostenían. Lo que siguió fue mágico de principio a fin. Las estilistas llevaron a Céline al vestidor, donde la ayudaron a ponerse ese vestido de ensueño. La maquillaron con toques suaves que realzaban su belleza natural, y le peinaron el cabello en ondas delicadas con una pequeña tiara de pedrería. Cuando salió del vestidor 30 minutos después, parecía una princesa sacada de un cuento de hadas. Andresa se llevó las manos al pecho y volvió a llorar, esta vez
de puro orgullo y amor. Mateus sintió que el corazón se le expandía al verla, tan diferente a la niña que había llegado llorando de la escuela semanas atrás. La sesión de fotos comenzó de inmediato, el fotógrafo capturando cada ángulo, cada sonrisa, cada lágrima de felicidad. Luego vino el momento del vals, y para sorpresa de Celine, Mateus le ofreció ser su primer acompañante. Ella aceptó emocionada, y mientras el violinista David tocaba una melodía preciosa, bailaron en el centro de la pista bajo esas luces cálidas que hacían que todo pareciera un sueño. Durante el baile, Celine le susurró a Mateus un gracias que salió directamente de su corazón. Él le respondió con un no tienes nada que agradecer, pero ambos sabían que ese momento los había cambiado a ambos para siempre. Después bailó con su mamá, y ese fue el momento más emotivo de todos, las dos abrazadas moviéndose lentamente mientras lloraban y reían al mismo tiempo. Los demás invitados fueron uniéndose a la pista, la música se volvió más alegre y la fiesta tomó vida propia. Hubo comida deliciosa, risas genuinas, fotos grupales y momentos que quedarían grabados en la memoria de todos los presentes. Valeria se acercó en un momento de la noche, con los ojos rojos y la voz temblorosa, y le pidió perdón a Celine por todo. La chica, con una madurez impresionante para sus 15 años, aceptó las disculpas y le dio un abrazo que dejó a todos los testigos con un nudo en la garganta. Mientras la fiesta continuaba, Andresa buscó con la mirada a Mateus y lo encontró observándola desde lejos, con una expresión que ella no había visto nunca antes en nadie. La noche avanzaba con esa calidez especial que solo tienen los momentos perfectos, esos que sabes que recordarás toda la vida. Celine bailaba con sus compañeros, reía con genuina alegría y por primera vez en mucho tiempo se sentía completamente aceptada. Andresa observaba todo desde una de las mesas, con una copa de ponche en la mano que apenas había probado porque estaba demasiado absorta viendo a su hija brillar. Había pasado tantos años trabajando duro, sacrificando todo, preocupándose constantemente por darle a Celine lo mínimo necesario para sobrevivir, que nunca se había detenido a pensar en esto, en la posibilidad de que su hija pudiera tener algo más que solo lo necesario. Y ese algo más había llegado de la mano de un hombre que no tenía ninguna obligación de ayudarlas, que había elegido hacerlo simplemente porque su corazón se lo había pedido. Andresa sintió una emoción nueva creciendo en su pecho, algo que iba más allá de la gratitud, algo que la asustaba un poco porque hacía muchos años que no lo sentía. Mateus se acercó a la mesa donde ella estaba sentada y le pidió permiso para acompañarla. Andresa asintió, moviéndose un poco para hacerle espacio, y ambos se quedaron en silencio por unos momentos, observando la fiesta. Fue él quien rompió el silencio primero, comentando que Celine se veía radiante, que nunca había visto a alguien tan feliz. Andresa sonrió con los ojos brillantes. Le dijo que no tenía palabras suficientes para agradecerle lo que había hecho, que esto era más de lo que ella había soñado jamás para su hija. Mateus negó con la cabeza suavemente y le dijo que no necesitaba agradecerle, que había sido un privilegio poder hacerlo. Hubo algo en la forma en que lo dijo, en el tono de su voz, en cómo la miraba, que hizo que Andresa sintiera un calor subiéndole por las mejillas. Se dio cuenta de que estaba nerviosa, algo que no le pasaba desde que era una chica joven antes de que Celine naciera. Trató de ignorar esa sensación, pero era imposible. ¿Por qué lo hiciste realmente?, preguntó Andresa con voz suave, volteando a mirarlo directamente. Sé que dijiste que porque Celine lo merecía, y es verdad, pero siento que hay algo más. Mateus sostuvo su mirada por un largo momento antes de responder. Había pensado en esta conversación muchas veces en las últimas semanas, había ensayado diferentes respuestas, pero ahora que estaba frente a ella, todas esas palabras preparadas se evaporaron. Decidió simplemente ser honesto, porque Andresa se merecía eso más que nadie. Le contó sobre la tarde en que las escuchó llorar, sobre cómo esa conversación lo había impactado profundamente. Le habló de su vida vacía a pesar de toda su riqueza, de cómo había pasado años persiguiendo éxito sin entender realmente para qué, y le confesó
que verlas a ellas dos, con tan poco pero con tanto amor, le había mostrado lo que realmente importaba en la vida. Andresa escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra de él resonaba en su propio corazón. Tú criaste a una hija increíble trabajando sola, sin ayuda de nadie, sin quejarte nunca, continuó Mateus con emoción contenida. Esa fortaleza, esa dignidad, esa capacidad de amar incluso cuando la vida ha sido dura contigo, eso es algo que yo nunca había visto tan de cerca. Me hiciste darme cuenta de que he estado viviendo a medias, acumulando cosas en lugar de crear momentos significativos. Así que cuando digo que esto fue un privilegio, lo digo de verdad. Porque ustedes me devolvieron algo que había perdido sin darme cuenta, un propósito real. Andresa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas diferentes, más complejas. Había pasado 14 años levantando muros alrededor de su corazón, protegiéndose de volver a ser lastimada, como cuando el padre de Celine la abandonó. Pero este hombre, con su bondad desinteresada, estaba derribando esos muros sin siquiera intentarlo. Y lo más aterrador era que ella quería dejarlos caer. En ese momento, como si el universo hubiera conspirado para crear el instante perfecto, comenzó a sonar una canción lenta y romántica. Celine apareció de repente junto a la mesa, tomó a su mamá de la mano y prácticamente la arrastró hacia donde estaba Mateus. Con esa picardía propia de las adolescentes enamoradas de la idea del amor, les dijo que tenían que bailar juntos, que era tradición que la mamá de la quinceañera también bailara. Andresa intentó protestar, diciendo que no sabía bailar muy bien, pero Mateus se puso de pie y le extendió la mano con una sonrisa que derretía cualquier resistencia. Ella la tomó con nerviosismo y se dejó guiar hacia la pista de baile, sintiendo cómo todas las miradas se posaban sobre ellos. Cuando Mateus puso una mano en su cintura y entrelazó la otra con la de ella, Andresa sintió una descarga eléctrica recorrerle todo el cuerpo. Comenzaron a moverse al ritmo de la música, y en ese abrazo, en esa cercanía, ambos supieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. El amor no siempre llega con fuegos artificiales, a veces llega suave, como una certeza tranquila que se instala en el corazón sin pedir permiso. La fiesta terminó pasadas las 9 de la noche, cuando los últimos invitados se despidieron con abrazos y promesas de verse pronto. Celine estaba agotada pero radiante, con el vestido todavía puesto y la tiara ligeramente torcida sobre su cabeza. No quería quitarse nada de eso. Quería que el momento durara para siempre. Mateus había insistido en llevarlas de regreso a casa, y durante el trayecto Celine no paró de hablar, relatando cada detalle de la fiesta como si ellos no hubieran estado ahí. Andresa la escuchaba con una sonrisa, pero su mente estaba en otra parte, específicamente en ese baile que había compartido con Mateus, en las palabras que él le había dicho, en la forma en que la había mirado. Cuando llegaron al edificio donde vivían, Mateus bajó del auto para abrirles la puerta como todo un caballero. Celine lo abrazó con fuerza, agradeciéndole una vez más con voz emocionada, y luego corrió hacia el departamento porque quería llamar a su mejor amiga para contarle todo. Andresa se quedó atrás, de pie frente a Mateus bajo la luz tenue del alumbrado público. «No sé cómo voy a poder agradecerte esto algún día», dijo Andresa con voz sincera, mirándolo a los ojos. «Le diste a mi hija algo que yo nunca pude darle, pero más que eso, le devolviste la confianza en sí misma. Eso no tiene precio». Mateus sonrió con ternura y dio un paso más cerca de ella, reduciendo la distancia entre ambos. Le dijo que no necesitaba pagarle nada, que verlas felices era suficiente recompensa. Pero luego agregó algo que hizo que el corazón de Andresa se acelerara. Le preguntó si podía invitarla a cenar algún día, solo ellos dos, sin Celine de por medio, para conocerla mejor más allá de la relación de jefe y empleada. Andresa sintió un vértigo dulce en el estómago, una mezcla de miedo y emoción. Había una voz en su cabeza que le advertía sobre las diferencias entre ellos, sobre lo complicado que podría ser, pero había otra voz más fuerte que le decía que se merecía una oportunidad de ser feliz, y decidió escuchar a esa segunda voz.
Me encantaría, respondió Andresa con una sonrisa tímida que la hacía verse años más joven, pero con una condición, que no sea en ningún restaurante lujoso donde yo me sienta incómoda. Quiero algo sencillo, algo donde podamos hablar de verdad. Mateus soltó una carcajada genuina y le prometió que sería exactamente como ella quisiera. Se despidieron con un hasta pronto cargado de promesas no dichas, y Andresa subió a su departamento sintiendo que flotaba. Encontró a Celine en su habitación, todavía con el vestido puesto, mirando las fotos en el teléfono que la fotógrafa les había enviado. Su hija levantó la vista y le preguntó con picardía si había pasado algo con Mateus. Andresa se sonrojó como una adolescente y le dijo que no fuera ridícula, pero Celine solo sonrió con complicidad. Ambas sabían que algo estaba comenzando, algo bonito y real. Esa noche, madre e hija se quedaron despiertas hasta tarde hablando, soñando, agradeciendo. Los meses siguientes fueron de transformación para todos. Mateus y Andresa comenzaron a salir oficialmente, construyendo su relación sobre bases sólidas de respeto, admiración y cariño genuino. Él nunca intentó cambiarla ni impresionarla con su dinero, y ella nunca dejó que las diferencias económicas definieran quiénes eran juntos. Descubrieron que compartían valores importantes, que podían hablar durante horas sin aburrirse, que se hacían reír mutuamente. Celine observaba todo con alegría, porque veía a su mamá feliz de una forma que nunca la había visto. En la escuela, el incidente de la fiesta había cambiado muchas cosas. Valeria y sus amigas aprendieron una lección valiosa sobre empatía, y poco a poco comenzaron a tratar mejor a todos, no solo a Celine. La directora Sofía implementó programas contra el acoso que transformaron el ambiente escolar, y Celine se convirtió en una líder natural, alguien a quien los demás admiraban no por su ropa o su dinero, sino por su carácter y su bondad. Todo lo que había comenzado con lágrimas de dolor se había convertido en lágrimas de alegría. Un año después de aquella fiesta inolvidable, en una tarde tranquila de domingo, Mateus le propuso matrimonio a Andresa en el mismo jardín donde habían tenido aquella primera conversación sobre los 15 años. No hubo anillo extravagante ni escenario elaborado, solo él, ella y Celine como testigo emocionada. Le dijo que había esperado toda su vida sin saberlo para encontrar a alguien como ella, alguien que le mostrara que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Andresa aceptó con lágrimas rodando por sus mejillas, y Celine los abrazó a ambos formando un círculo perfecto. Se casaron meses después en una ceremonia sencilla, pero llena de amor, y construyeron una familia basada en el respeto, la generosidad y la fe. Mateus adoptó legalmente a Celine, convirtiéndose en el padre que ella nunca tuvo, y juntos demostraron que el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de diferencias económicas. Al final, lo que había comenzado como un simple gesto de bondad se había convertido en la historia más hermosa que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Porque cuando actúas desde el corazón, cuando das sin esperar recibir, cuando ves el valor en los demás sin importar sus circunstancias, Dios te recompensa de formas que nunca imaginaste posibles. Mateus tenía dinero, pero estaba vacío hasta que encontró un propósito real. Andresa no tenía dinero, pero tenía dignidad, fuerza y un corazón capaz de criar a una hija extraordinaria. Y Celine nos enseñó que nuestro valor no depende de lo que otros piensen de nosotros, sino de quiénes somos realmente por dentro. Cuando vivimos con bondad, cuando extendemos la mano a quien lo necesita, cuando elegimos el amor sobre el juicio, estamos cumpliendo el propósito para el que fuimos creados. Que Dios bendiga tu corazón y te inspire a ser como Mateus, alguien que usa sus bendiciones para bendecir a otros. Que te llene de sabiduría para reconocer las oportunidades de hacer el bien, de valentía para actuar cuando otros solo observan, y de amor para ver en cada persona un ser humano digno de respeto y celebración. Si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video
Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias que inspiran y transforman. Y recuerda, Dios siempre tiene preparado algo mejor de lo que puedes imaginar para aquellos que confían en Él y viven con amor en el corazón. Que Él bendiga abundantemente tu vida y la de los tuyos. Amén.